Amén. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a este espacio de la palabra del Señor. El día de hoy nos vamos a edificar con la palabra de Dios, esa palabra que es viva, poderosa y eficaz. Hoy vamos a meditar en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Hermano, hermana, el día de hoy Dios nos trae la palabra. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene planes mejores. Dios obra para cosas mejores. Muy claramente en Efesios capítulo 3 versículo 20 nos da a entender, y hay palabras claves que desatan todo el poder de Dios de este versículo. Por ejemplo, dice: y aquel que es medio poderoso, algo poderoso, a veces es poderoso. La palabra dice que Él es todopoderoso, que Él es poderoso. Pero ¿para qué tiene todo el poder Dios? Mire lo que dice: para hacer las cosas mucho más abundante. Y no dice solo hacer las cosas, dice hacer todas las cosas abundantemente, más allá de lo que dice pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder viene a nosotros a obrar cuando recibimos del Espíritu Santo de Dios? El poder de Dios. Entonces, si Efesios 3:20 nos declara que tenemos un Dios todopoderoso, que Éste puede hacer todas las cosas abundantemente, es decir, sobrenaturalmente, más allá de lo que le pedimos o entendemos. Pero mira, hermano, hermana, si dice que aquí Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas, muchas veces nosotros como cristianos le pedimos a Dios acorde a nuestra fe y no a la omnipotencia de Dios. Nuestra mente humana, hermano, hermana, no alcanza a comprender la grandeza y todo el poder inigualable que tiene Dios. Muchas veces a Dios le encasillamos a algo circunstancial y nos alejamos de creer, de pedir y de anhelar por el propósito eterno que se mueve en nuestras vidas y que va a tener como complemento la añadidura de Dios hacia nuestras vidas. Hermano, hermana, aquí nos habla de la omnipresencia, omnipotencia de Dios, de todo el poder que puede hacerlo todo y va a obrar más allá de lo que tú pides y entiendes. Pero el problema es como iglesia, como cristianos, que solo oramos una oración limitada, valga la redundancia, a nuestra necesidad. Nuestra oración solo se limita al problema que estás pasando. La oración se limita solo a la enfermedad que estás pasando. La oración se limita a la escasez que estás atravesando. La oración se limita a la tormenta por la que estás pasando. Pero Dios te dice en Efesios 3:20 que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente, mucho más grande, mucho más sobrenaturalmente de lo que tú pides o entiendes. Tremendo. Ahora, hermano, hermana, la palabra dice que Dios es todopoderoso y dice que para que aquel que cree, todo lo es posible. Y dice todo en todo, porque es todopoderoso, y aquel que cree, todo le es posible. Hermano, hermana, tenemos un Padre bueno, un Abba Padre, un Rey Jesús de gloria. Tenemos un Espíritu Santo que se mueve con poder. Solo debemos atrevernos a creer más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que tú te puedes atrever a pedir. Ahora, mire, los tres ejes principales de este versículo. Lo primero, Dios no deja de ser poderoso por tus circunstancias. Muchas veces nosotros, hermano, hermana, cuando atravesamos una circunstancia, limitamos el poder de Dios. Pero sin embargo, Efesios 3:20 nos dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas.
Dios no está limitado por tu problema, por tu necesidad, por tu enfermedad, porque una puerta no se te abre, porque tu situación económica es escasa al momento. Dios te dice que Él tiene el poder para hacer todas las cosas y mucho más allá, abundante de lo que tú pides o entiendes. Hermano, hermana, aquí ya nos declara de que Dios tiene cosas mejores para ti, para mí. De que Dios puede hacer cosas grandes, sobrenaturales, cosas milagrosas que quizás tú no alcanzas a comprender ni entender el porqué de tu circunstancia en este momento. Pero Dios va a obrar allá, más allá de lo que tú le pides o entiendes, si te atreves a creer en el poder de Dios. Dios no está limitado a tus circunstancias. Dios no deja de ser Dios por las circunstancias que estás atravesando. Si tú te atreves a creer, Dios va a obrar. Si tú te atreves a moverte en la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar. Si tú te mueves obedeciendo a Dios, vas a moverte en la voluntad de Dios. Y la palabra dice, hermano, hermana, que para Dios no hay nada imposible. No olvidemos que no importa la circunstancia en la que estamos, Dios no deja de ser Dios. Segundo punto, Dios hace cosas más abundantemente de lo que tú le pides. Efesios 3:20 claramente declara que Él es poderoso. Segundo, dice que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú le pides. Es decir, Dios va a hacer cosas mejores, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas sobrenaturales, Dios va a hacer cosas milagrosas que quizás tu entendimiento en este momento no comprende del por qué o del para qué, pero Dios quiere obrar más allá. Quizás en este momento tú no comprendes la situación que estás atravesando. Tu mente no alcanza a pedir más allá de lo que estás mirando. Pero la palabra te dice que Dios hace abundantemente, hace más grande, hace más sobrenaturalmente las cosas que van más allá de tu entendimiento y de lo que tu fe se atreve a pedirle a Dios. Dios no está limitado en poder, hermano, hermana. Dios no está limitado en nuestra circunstancia. Muchas veces a Dios lo limitamos a ese tamaño de estampita que guardas en la billetera, a un versículo colgado en la pared, y el poder de Dios no va más allá de lo que puedes ver. Pero hermano, hermana, aquí nos dice Dios hace cosas grandes, maravillosas. Dios hace lo que para el hombre es imposible, Dios lo hace posible. Pero debes tú creer en el poder de Dios. Y muchas veces la gente, hermano, hermana, como no comprende la palabra, limita a Dios en el poder. Y el entendimiento, como no hay conocimiento, no le da a creer por cosas más grandes de la que vives, de la que pasas, de la que piensas, de la que sientes y de las que tienes. Si a Dios tú le limitas en fe, el poder de Dios va a obrar en ti limitadamente. Si tú pedir a Dios desde la casita, el trabajito, un milagrito, pues Dios va a obrar a ese nivel, con el diminutivo delito a lo que le pongas. Dios quiere hacer cosas grandes y mejores en tu vida. Aún por eso dice la palabra que vas a recibir poder si te atreves a creer por el poder y vas a manifestar poder. Imagínese un hombre de carne y hueso moviéndose en el poder sobrenatural de Dios. Eso no es más allá de lo que tú puedes pedir. Muchas veces llegamos a Cristo solo porque queremos pedir perdón por nuestros pecados y queremos el dinero, el trabajo que nos ayude con la deuda, el problema. Pero Dios no quiere solo solucionar nuestros problemas. Dios no solo quiere proveer tus necesidades. Dios quiere cambiar tus vestiduras. Quiere ungirte con poder para que testifiques poder. Por eso dice la palabra que Jesucristo dijo: y a los que creen en mi nombre, a los que tienen fe, a los que toman Efesios 3:20 y dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas más grandes y abundantemente de lo que pides o entiendes. Jesucristo dice: el que se atreve a creer más allá del entendimiento y más allá de lo que puede pedir, estas señales le seguirán, y en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño.
tomarán en sus manos serpiente y no les podrán lastimar. ¿Dice o no dice esto la palabra? Entonces Dios quiere hacer cosas grandes aún en tu vida, por tu vida y en medio de tu vida, para que testifiques a otros que aquel en el que dices creer puede hacer las cosas abundantemente, sobrenaturalmente, milagrosamente. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, muchas veces nosotros en nuestro pensamiento limitado pedimos algo que pensamos que es bueno, pero Dios tiene siempre algo mejor. Muchas veces pensamos que tal persona para nuestra vida, como compañero emocional, sentimental, es lo bueno para nuestras vidas. Y Dios muchas veces a tu oración, a tu petición no responde. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso quizás puede ser bueno para ti, pero no es lo mejor de Dios para ti en su propósito eterno. Muchas veces tú quieres que se te abra un camino, una puerta, algo, pero sientes que está estancado, está cerrado, pero Dios dice, sí, eso es bueno para ti, pero yo tengo algo mejor para ti. Muchas veces la enfermedad, el dolor, la tristeza, la angustia que estás pasando y tú quieres solo ser sanado, pero Dios dice, sí, está bien esa oración de que quieres ser sanado, pero yo creo y veo por algo mejor. Yo quiero que aparte de ser sanado seas ungido para que sanes a otros de lo que yo te sané a ti. Siempre hay algo mejor en Dios. Quizás tu situación económica en este momento es escasa, es limitada. Y si tú ya has hecho lo que dice, confiesa su pecado y se aparta, vas a prosperar. Pero debes comprender lo que dice la palabra, que quizás tú solo pides, Señor, ayúdame para pagar esto. Si tan solo me dará para esto, un trabajito, un milagrito, las financitas, la platita. Pero si todo esto no vaya ligado al plano del propósito de Dios, hermano, hermana, Dios no va a poder operar en lo mejor para ti. Y quizás Dios en misericordia te va a dar lo bueno. Tienes un pan, una comida, pero vives limitadamente. Porque no nos atrevemos a pedir y a entender más allá lo sobrenatural de Dios. ¿Se ha dado cuenta la gente? Ay, que Dios me dé el trabajito, que Dios me dé el trabajito, sí. Y pediste el trabajito. Y a veces Dios, para mostrarnos que está en nuestro corazón, nos provee el trabajito. Y aún pedimos el trabajito sin medir o meditar en que ese trabajito, por el horario que nos van a dar, nos va a impedir seguir buscando, sirviendo y congregándonos en la casa de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? A veces sí, y tienes para suplir tus necesidades, pero lejos de Dios, ¿qué te sirve? Si dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Y quizás Dios quería que esperes un poco más, que ayunes un poco más, que ores un poco más, que creas un poco más, que te afirmes un poco más en Dios, para que lo que Dios tenga sea más grande y sobrenatural y no te termine apartando como te terminó apartando el trabajito. Y muchas veces seguimos lo bueno y no esperamos por lo mejor de Dios. Porque Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. Tremendo. Entonces, hermano, hermana, atrévete a creer y a pedir más allá de tu entendimiento. Atrévete a pedir movido en esta palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en la misericordia de Dios, en las riquezas de Cristo Jesús en gloria, en la prosperidad de Dios, porque la palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. ¿Por qué el cristiano tiene plata y vive enfermo? ¿Por qué la gente tiene plata pero vive atado al alcohol, a droga, alcohol, a fornicación, a adulterio, confusión sexual? ¿Por qué? ¿Usted cree que eso es bendición? Y la gente entiende, hermano, hermana, que lo que tenemos de material es lo bueno de Dios que tiene para nosotros, no necesariamente. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es que si su alma está prosperada, va a tener la salud para disfrutar de esa prosperidad. La paz del Señor va a inundar su casa y su familia. Usted y su casa van a ser salvos. Y lo que usted tenga de Dios va a dar a otros, porque recibe de gracia y da de gracia. Y que dice la palabra de Dios: bástate mi presencia. ¿Se da cuenta? Entonces no es solo en lo natural, nuestra prioridad es lo espiritual para que desencadene lo material y la añadidura de Dios. Pero atrévete a pedir más allá de tu entendimiento. Tu mente entiende
comprar esto si no tengo plata? Y la Biblia te dice, al que cree, Dios te proveerá, porque la añadidura va a llegar a ti como prospera tu alma. Y la gente dice, y estaré aquí, y estaré allá, porque es tu entendimiento, es tu voluntad. Pero Dios sabe que no es en ese lugar, no es en ese tiempo, es a donde Dios estableció, y en el tiempo de Dios lo que va a ser lo sobrenatural de Dios. La gente piensa que todo se soluciona con plata, ¿no? Es la bendición de Dios lo que va a cambiar tu situación. La gente dice, yo tengo planeado esto para mi futuro, y ni siquiera sabes si al día siguiente vas a amanecer vivo. Pero atrévete a pedir más allá de tu entendimiento, más allá, a pedir de lo que es natural. Atrévete a pedir y a creer por lo espiritual. Mire, Salomón, cuando Dios le habló y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él no pidió, quiero los caballos blancos más hermosos del planeta, quiero un carruaje con revestimiento de oro, quiero los mejores soldados. No, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Y a causa de pedir por eso que no es material, Dios le dijo, porque pediste sabiduría y no pediste riqueza ni gloria, ni la vida de tus enemigos en tus manos, te añadiré la riqueza. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra mente debe dimensionarse a creer que Dios quiere hacer cosas mejores, más abundantemente de lo que le pedimos. Pero tú debes atreverte a pedir y a ir más allá de tu entendimiento. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Por eso dice la palabra que Dios no te trajo a este mundo para que seas ¿qué? Cola, sino que cabeza, para que estés siempre arriba y no abajo. Pero nuestra mente, aun cuando no en el entendimiento no ha sido transformado por el Espíritu, pensamos que es de ir y sentarse en la iglesia cada 8, orar un rato y salir a la misma vida de comer, trabajar y dormir. Comer, trabajar y dormir. Comer, trabajar y dormir. Comer, trabajar y dormir. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, hermana, ¿le gusta esa vida? Cuando usted no va más allá de trabajar, comer y dormir, usted se vuelve un esclavo de este mundo. Cuando no hay el enfoque y el propósito y su entendimiento no va a lo eterno, usted se va a sentir frustrado, cargado de trabajar, comer y dormir. Trabajar, comer y dormir. Y Dios te dice, obra, pide, piensa más allá de tu entendimiento. Y el entendimiento dice, si no trabajo no como, si no trabajo no compro ropa, si no me esfuerzo nadie me ayuda. Sí, pero ¿quién te da la fuerza para que trabajes? ¿Quién te da la vida y la salud para que trabajes? ¿Quién te guarda de que en la calle mientras caminas un carro no te atropelle y te deje parapléjico? ¿Quién te guarda? ¿Quién te cuida? ¿Quién te da la movilidad en las manos, en los dedos para que puedas escribir, trabajar, conducir un vehículo, un bus, un camión? ¿Quién? Tú no eres tú, es Dios en medio de ti, aunque tú no lo reconozcas o ni cuenta te habías dado. ¿Quién es el que te da la salud para que del fruto de tu trabajo comas una sopa, un arroz? Cuando hay gente que con sondas se mete en la comida, porque ni su estómago, ni sus intestinos, ni sus órganos funcionan bien. ¿Quién es? Entonces, hermano, hermana, arranquémonos la mente carnal y natural. Dios te dice, atrévete a pedir por lo sobrenatural. Deja lo natural, deja tu necesidad, deja tu escasez en mis manos, porque yo tengo control. Obra más allá de tu entendimiento, de la razón, de lo lógico. Y atrévete a pedir. Porque yo soy poderoso, como dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en tu vida, para hacer todas las cosas en tu presente, para hacer todas las cosas en tu futuro, para hacer todas las cosas en tu familia, para hacer todas las cosas en tus finanzas, para hacer todas las cosas en tu parte emocional, psicológica, académica, profesional. Él es el que hace todas las cosas, no tú. Por eso dice Juan 15:5, apartados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada. Yo te pregunto, ¿estás trabajando en tus fuerzas? ¿Has logrado algo en este tiempo, en estos años, en estas décadas?
¿Ha cambiado tu situación? ¿Ha cambiado tu entorno? ¿Ha cambiado tu familia? Mira, hermano, hermana, aun cuando tú estás en la voluntad de Dios, estás sirviendo, estás ungido, estás en la voluntad de Dios, Dios te respalda, se manifiesta por medio de ti, testifica que Dios está contigo. Vas a tener que esperar. Vas a tener que creer, vas a tener que ayunar, vas a tener que servir y vas a tener que ir más allá de tu entendimiento, sabiendo que dice que fiel y justo es aquel que te lo prometió, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas, porque acaso Él dijo y no lo hará, acaso prometió y no lo cumplirá. Dios cumple lo que promete. Dios honra a los que le honran. Y Dios dice, a los que me son fieles en lo poco, sobre mucho lo voy a poner. Pero es palabra de Dios, pero tú debes moverte creyendo más allá de tu entendimiento, de la lógica, de la razón y de tu sentido, pidiendo conforme la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, porque Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo ve lo mismo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te da a entender y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo que tú vives buscando en este mundo terrenal, no es lo que tú vives buscando aún dentro de las iglesias, la canasta de amor, que me den arroz, que me den azúcar. No, quita tu entendimiento de eso, migra a lo sobrenatural. Y la palabra dice, venid a mí los cargados y trabajados, yo te haré descansar. Y la gente piensa que porque duerme 12 horas va a estar descansada. ¿Tiene fuerzas? ¿Tiene sentido su vida? Venid a mí los trabajados y cargados. Para ir a Cristo vas a tener que dejar de trabajar para ir a Cristo. Pero si no dejas de trabajar, te rinde la plata. ¿Has pagado tus deudas? ¿Tu situación económica ha cambiado? Dice, deja de trabajar. Ese cansancio de tu trabajo, ven y trégamelo a mí, pero tienes que dar tiempo a Dios. Saliendo del entendimiento natural para migrar a lo espiritual. Atrévete a pedir y hacer y obrar algo más allá de lo que tú estás limitado y estancado. Dios no es así. Hermano, hermana, es tiempo de cambiar. ¿Qué esperas de tu presente y de tu futuro? Si has venido haciendo lo mismo que has venido haciendo hace 6 meses, 1 año, 5, 10 años, tu vida ha cambiado. Y si de hoy en adelante vas a venir haciendo lo mismo, los años futuros, ¿crees que vas a cambiar? Hermano, hermana, Dios te dice, obra y pide más allá de tu entendimiento lógico. Tremendo. Ahora, quizás tú consideras algo bueno, pero Dios siempre tiene preparado algo mejor. Tercer punto, Dios obra más allá de lo que pides o entiendes. Dios hace cosas más allá de lo que le pedimos o entendemos. ¿Se da cuenta este versículo? 3 palabras, 3 ejes poderosos, 3 principios espirituales que nos da. Dios no deja de ser Dios por las circunstancias, siempre es poderoso. Segundo, Dios hace cosas más abundantemente de lo que tú le pides. Y tercero, Dios obra más allá de lo que pides o entiendes. ¿Se ha dado cuenta? Dios es tan poderoso que puede hacer el protón, el neutrón, la célula tan diminuta que tenemos que poner en un microscopio para aumentarlo 100, 500, 1000, 1.000.000 de veces y podemos ver seres microscópicos ocultos al ojo humano. A ese nivel de poder tiene Dios de hacerlo microscópico, lo más pequeño que existe, pero así también tiene el poder para hacerlo más grande. ¿Se ha dado cuenta cuán grande es nuestro Sol? Que aunque se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra, usted lo ve y siente el calor. Pero así también como el tamaño del Sol es lo más gigante de nuestro sistema solar, hay constelaciones, hay estrellas, hay agujeros nuevos que son 1.000.000, que son 100 millones, que son 1.000.000.000 de veces más grande que nuestro Sol. Y nuestra mente humana ilimitada no alcanza a comprender la grandeza de la obra de Dios. Y dice que la infinidad, el infinito, las constelaciones del espacio, como le quieras llamar, no puede contener la presencia de Dios. Imagínese qué grande es Dios. Pero nuestra mente, nuestro entendimiento
entendimiento no alcanza a comprender la grandeza y el poder de Dios. Y es por eso que nuestra mente solo se preocupa por el aquí y el ahora. No por la visión del reino, no por el propósito de Dios en tu vida. Hermano, hermana, Dios obra más allá de lo que tú pides o entiendes. Si aún dice que cada estrella en el infinito Dios le tiene asignado un nombre. Imagínate, y a veces a nosotros no nos acordamos ni el nombre de tu compañero, de tu amigo, de tu vecino. ¿Te das cuenta? No te acuerdas lo que hiciste ayer o hace 8 días, pero Dios dice que a cada estrella le llama por su nombre. Y hay billones de trillones que hay cantidades incontables de estrellas, constelaciones, galaxias, planetas, planetoides. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, la mente está limitada y estancada. El entendimiento sigue como cristianos seguimos estancados. Porque aunque pedimos, no obramos. Nuestra mente sigue estancada porque pedimos, pero no creemos. O porque pedimos, pero le pedimos con limitación. Y así Dios no puede obrar más allá de lo que Él quiere hacer. Porque no comprendemos que Dios no solo tiene lo bueno, tiene lo mejor para nosotros. De que Dios va a hacer más allá de lo que entendemos y podemos pedir. Y que Dios hace abundantemente las cosas. Es decir, Dios te va a dar más de lo que tú atreviste a pedir o a creer. Mira, hermano, hermana, aún Jesucristo tuvo que moverse en estos principios. Primero, de creer que el Padre tiene todo el poder. Segundo, tuvo que obrar más allá de su conocimiento, de su entendimiento. Y tercero, de que el poder de Dios está actuando en ti. Dirá, ¿por qué? Claro, recuerda cuando Jesucristo iba a ser crucificado. ¿Qué hizo Jesucristo? Fue a Getsemaní, ¿a qué? A orar. Y dice que a tal punto Dios tenía esa presión, Jesucristo tenía esa presión que de rodillas orando dice que sudaba como sangre. Era porque ese peso de esa asignación, los capilares sobre la piel, los subcutáneos se reventaron de tal presión que por eso era como que sudaba gotas de sangre. Pero mire, Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Oró. ¿Y qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y muchas veces, aunque sabemos que hay el poder de Dios, no queremos obedecer a Dios. Y no queremos esperar en Dios. Y no queremos obrar más allá de nuestro entendimiento. Y hay oraciones que Dios no te va a contestar. Porque quizás es lo bueno para ti, pero no es lo mejor. Y dirá, ¿por qué? Claro, Jesucristo oró, pero el Padre pasó esa copa, es decir, le libró de ser crucificado a Jesucristo. No. ¿Por qué? Dirá. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no era crucificado, se perdían dos cosas tremendas. Lo primero, la salvación del mundo. La salvación que usted y yo hoy tenemos por gracia y misericordia. Segundo, Jesucristo no hubiese podido ser glorificado, se hubiese quedado a nivel de profeta como la humanidad le reconocía. Pero hoy Jesucristo está gobernando sentado a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, debemos orar y pedir más allá de nuestro entendimiento. Hay oraciones que Dios no te está contestando al momento. Porque quizás lo que aparenta llegar o venirse es bueno, pero no es lo mejor. Y quizás hay oraciones que quizás tú dirás, Dios no me escucha, Dios no me responde, sí. Porque Dios sabe que lo que en este momento estás pasando, después de esto va a venir lo mejor. Va a venir la abundancia, va a venir el poder de Dios a actuar en ti. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál es el problema de los cristianos cuando estamos tratando de movernos en Efesios 3:20? Es decir, confiando en el poder de Dios o creyendo en el poder de Dios, cuando estamos limitados en pedir en base a nuestro entendimiento. ¿Sabe cuál es el peor problema y lo que estanca el poder de Dios? Primero, es que no persistimos hasta el final. Porque viene la prueba, aguantemos un mes y dejamos la oración, dejamos la iglesia, dejamos
buscar a Dios. Nos viene el dolor, la enfermedad, lo que menos quieres orar y ya no quiero leer la Biblia y no quiero saber nada de Dios. Te fallaron, te lastimaron. No, es que Dios, si Dios me amara, no me hubiese permitido eso. No es Dios. Muchas veces son el resultado de tus decisiones que traen consecuencias. Y Dios no tiene nada que ver en tu libre albedrío si no estás en la voluntad de Dios. Y el bonus track. Si usted ya sufrió las consecuencias de algo que se equivocó y supo y entendió de que no era de Dios y lo vuelve a hacer, ¿qué cree? Se lo van a repetir y esta vez le va a doler más que la primera vez. Y al que no entiende a la primera ni a la segunda, se lo repite y cada vez va a ser más fuerte el dolor. Usted decide si sigue haciendo, moviéndose y deshaciéndose en su voluntad. Por eso dice la palabra, no solo siendo oidores, sino hacedores. Usted decide, hermano, hermana. Ahora, ¿cuál es el problema por el cual las personas detienen el poder de Dios? Vamos a Jeremías 29:11. Tremendo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Es decir, tú debes esperar el cumplimiento de la promesa y del plan de Dios en tu vida. Tú debes perseverar en el plan de Dios a tu vida. Y la palabra y otras versiones dicen para darte el porvenir, el presente y el futuro que tú esperas. Espera en la promesa, en la palabra y en la voluntad de Dios. Es por eso que la gente, los cristianos se sienten frustrados. Ay, no, Dios me dijo que me iba a dar un trabajo y me voy. Espera, permanece, ora, clama, ayuna, conságrate a Dios y Dios se glorificará. Dice que el que espere hasta el final, tú vas a acceder al plan de Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Persiste. Camina en la promesa solo o acompañado. Permanece en la visión solo o acompañado. Ora por lo que Dios te encomendó y te prometió solo o acompañado. No dejes de buscar a Dios solo o acompañado. Esto es lo que va a traer el plan de Dios hacia ti, porque muy claro dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte el fin que esperas. Espera. Permanece, aguanta hasta el cumplimiento de la promesa. No suelte la oración, no suelte la fe, no suelte de buscar a Dios, porque sin Dios sabe qué va a hacer, va a perecer y nada va a cambiar. Segundo, no cuestione a Dios. ¿Se da cuenta? Viene la prueba, es que si Dios me amara no me permitiera pasar esto. Es que si Dios existiera no me tuviera enfermo. Es que mira, los impíos están mejor que yo. Es que mira esto, mira aquello, mira arriba, mira abajo, y cuestión tras cuestión tras cuestión tras cuestión. Y Dios mirándote así, dice que me cree, dice que me ora, escucha mi palabra, va a la iglesia. Pero en la menor oportunidad lo único que hace su boca es cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Mira lo que dice Salmos 37 del 1 al 3. ¿Hasta cuándo usted va a vivir, hermano, hermana, cuestionándole a todo, a Dios? Y muchas veces Dios no tiene culpa de lo que usted está haciendo. Si usted dejó de orar, ¿es la culpa de Dios? Si usted dejó de congregarse, ¿es la culpa de Dios? Si usted administra mal su dinero, ¿es la culpa de Dios? Si usted no cuidó su alimentación y termina enfermo, ¿es la culpa de Dios? Si usted vive en la mundanalidad de fiesta en fiesta, saltando como cabra y después la maldición del diablo le alcanza, ¿es la culpa de Dios? Le lastiman, le engañan cuando Dios te dice no en yugo desigual y después terminas llorando a lágrima viva, ¿es la culpa de Dios? No. Entonces no cuestionemos a Dios por lo que Dios no provocó. Mira lo que dice Salmos 37, 1 al 3. No te impacientes a causa de los malignos o de los impíos,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deje de vivir cuestionando. Es que ahí están esos malos, tienen carrazo. Es que ahí están esos que nunca se congregan, tienen casota. Es que ahí están esos de las mejores oportunidades laborales. Es que ahí están esos, hacen brujería y parece que nada les pasa. Deja de cuestionar a Dios. Tú no eres diferente de los impíos, de esos malos, de esos pecadores, y vives cuestionando a Dios. ¿Qué te hace diferente? Nada. Y mire, Salmos 37, 1 y 2 es muy claro. Dice: no te impacientes a causa de los que hacen el mal, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es que ellos pueden salir a fumar, es que ellos se emborrachan, es que ellos van a fornicar con sus parejas, es que ellos tienen un hombre y una mujer, tienen hijos por aquí, por allá y son felices. La palabra es clara y nos dice: no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia. No envidies que la gente haga pecado. No envidies que la gente se embriague. No envidies que la gente salga a las fiestas del mundo. No envidies que la gente del mundo haga lo que les dice el mundo, que es contrario a la voluntad de Dios. No envidies, dice. Ni te impacientes, es decir, no te mueras de iras. No te enojes. No cuestiones a causa de esa gente que hace el mal y vive en el mal y que parece que le va bien y no es así. Todo es un espejismo, es una cortina. Pero ¿se ha dado cuenta usted cuando usted mueve de vez en cuando las cortinas que están por meses ahí atrás de una ventana y de un sillón? ¿Qué encuentra? Arañas, telarañas, pelusas, monedas, basura. Así están. Solo es un espejismo lo que usted puede ver de los malignos. Y mira lo que te dice Jehová Dios: porque como hierba serán cortados. Por un tiempo les dura el deleite en el mundo y van a ser cortados. Es decir, ¿por qué cree que la gente muere atrozmente en un accidente? Que ni tiempo ni decir: Señor, perdóname. ¿Por qué cree que les pasan los carros por encima y los despedazan? ¿Por qué cree que les aparece un cáncer en etapa terminal que en 2 meses, 1 mes, fallecieron? ¿Por qué cree que la gente duerme y les cogió un paro cardíaco y se quedaron con la patita tiesa? ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Serán arrancados, cortados como la hierba. ¿A usted le cuesta ir a arrancar un puñado de hierba? No. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que la gente, y que Dios tenga misericordia, se mata en depresión? El alcohol, la droga, hombre, mujeres, novios, novias, mujeres, placer, carros, casas, no les llena. ¿Por qué cree que los hijos de los millonarios se drogan? Practican homosexualidad, el lesbianismo, practican la zoofilia. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Y tienen muertes atroces. Y dice: como la hierba verde se secarán. Hay gente, millonarios, gente que tiene fortuna, estrellas del cine. Así tengan millones de millones, no pueden comprar un día más de vida, no pueden comprar la salvación. Y se secan. Les da sida. ¿Se ha dado cuenta cómo muere la gente que tiene sida? Es trágica esa muerte. La palabra es clara: no te impacientes por los que hacen mal, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Allá el mundo con la iniquidad. Dios te llamó a santificación, Dios te llamó a lo bueno, al propósito de Dios. Pero no esperes lo que dice Salmos 37:3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, no vas a tener paz, no vas a ir a la eternidad. Dios no te va a poder guardar ni tu entrada ni tu salida, porque esta promesa es para los que no hacen iniquidad, ni para los que viven haciendo el mal, sino es para los que viven haciendo el bien, es decir, en obediencia. Estos van a habitar la tierra de la promesa de Dios.
Y la verdad de Dios te va a traer libertad. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces deje de vivir cuestionando a Dios. Si Dios me amara, si Dios existiera, allí están ellos, todo pueden hacer. Yo nada puedo, esto y aquello, arriba y abajo. Deje de vivir quejándose, cambie de vida. Busque más a Dios para que Dios le cambie el entendimiento y la manera de ver las cosas de Dios. Tremendo. ¿Se ha dado cuenta quién es el único que cuestiona lo que hace Dios? El diablo. Satanás. ¿Recuerda cuando Satanás fue delante de Dios a presentarse? ¿Y qué cuestionó Satanás a Dios? Mira, Job es bendecido, por eso te sirve. Job tiene un cerco de protección. Su casa, su descendencia, su familia, sus criados, sus bienes. Todo está bajo un cerco de protección. ¿Ves? Y aquí viene el cuestionamiento que dijo Satanás. Pero vas a ver que el Job te maldice en tu propia cara cuando le quites esto. ¿Quién vivió cuestionando la protección de Dios hacia Job? Satanás. Y así, hermano, usted debe darse cuenta que cuando usted levanta y abre su boca para cuestionar a Dios, usted no es diferente a Satanás. No es diferente a los malignos que viven en el mundo ni a los que hacen iniquidad en el mundo. Tremendo. Entonces, hermana, ¿se da cuenta? Por eso dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. No dice por lo que verá, por lo que oirá, por lo que le dirán, por lo que le pasarán. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Deje de cuestionar a Dios. Haga las cosas bien, ciñas en la verdad, en obediencia a Dios, conságrese a Dios, vive en santidad para Dios, llénese de la unción de Dios y va a ver que su vida cambia. Y va a salir de trabajar, comer y dormir. Porque Dios tiene planes de bien, más allá de lo que usted entiende. Otro tema, otro punto por el cual Dios no puede obrar y usted no puede ver el poder de Dios, es porque usted vive declarando palabras de derrota. Y la palabra dice en Proverbios, vamos a Proverbios 18, 20, 21. Tremenda la palabra de Dios. Yo no sé, hermana, ¿qué entendemos cuando leemos la Biblia? ¿Qué nos predican, hermanos y hermanas? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la casa, Dios, al cielo vas a ir y no te forman en la verdad de Cristo. Proverbios 18, 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que tú hablas regresa a ti. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, qué angustia! ¡Ay, qué ira! ¡Ay! ¿Cómo vive? ¿Cómo se siente? Porque lo que tú hablas regresa a ti del fruto de tu boca. Tu vientre, es decir, tu ser interior se alimenta. Por eso cuando usted maldice, ¿sabe a quién le regresa también la maldición? A usted. ¿Qué vives hablando? Si tú cuestionas, rechazas, reniegas de Dios, ¿sabes cómo vas a vivir? Porque del fruto de tu boca se llenará tu vientre. Se saciará del producto de tus labios. ¿Qué producen tus labios? Un producto, un resultado. Y mire lo que dice el versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Me va mal, es que todo me va mal, es que ni suerte he tenido para esto. ¿Qué estás hablando? ¿Vida o muerte? ¿Tragedia o victoria? ¿Qué vives hablando? Es que otros tienen oportunidades mejores que yo no tengo. ¿Qué vives hablando? ¿Qué poder estás desatando sobre tu vida? Y dice que cuando tú hablas muerte o vida, también vas a comer de ese fruto. Tremendo. Otro punto importantísimo. Para cambiar todo esto y acceder a Efesios 3:20, de que el poder de Dios obre más allá de tu entendimiento y que haga abundantemente más allá de lo que le pides, crea nuevas expectativas cada día. Porque mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23. Es tremendo, mis hermanos. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23. Es tremenda la palabra de Dios.
Mire lo que dice. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, y usted debe tener nuevas expectativas del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios para usted y para los suyos. Hoy Dios obrará más, hoy Dios obrará en su vida, hoy Dios romperá esa cadena, hoy Dios lo guardará, hoy Dios está trabajando para su futuro, hoy no está sirviendo a Dios, pero va a llegar a ser un predicador. Hoy quizás no busca a Dios, pero Dios va a tocar su corazón y lo va a sensibilizar. ¿Se da cuenta? Cada mañana son nuevas sus misericordias, entonces cada mañana debes tener nuevas expectativas. Porque esto es fe, creer, esperar algo de Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana tengo una nueva expectativa. Hoy estoy más sana que ayer y muy pronto dejaré estas pastillas. Hoy esta familia está más cerca de llegar a la promesa. Cada día son nuevas sus misericordias. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Y así hay muchos casos bíblicos que nos dan testimonio de todo esto. Pero usted debe, hermano, hermana, comprender que Dios no deja de ser poderoso en medio de sus circunstancias, que Dios hace las cosas más abundantemente de lo que le pides y entiendes, y que Dios siempre tiene lo mejor para usted y para mí. Mire, ¿recuerda usted, hermano, hermana? Dice la palabra que Jesucristo andaba caminando por la playa allí y que veía a Pedro y a su entorno lavando las redes después de una noche de no poder pescar. Pero mire, hermano, hermana, para que Dios obre en tu manera, en tu vida, de una manera abundante y más allá de lo que tú alcanzas a entender o a pedir, hay características y principios espirituales que tú debes comprender. Dice que Jesucristo le pidió que le preste la barca para poder predicar, ¿sí o no? Y mire, y Pedro tuvo que moverse en varios aspectos para que Dios obre con poder sobre su vida. Primero, dejar de lado su necesidad. ¿Usted qué cree que pensaba Pedro lavando sus redes después de haber pescado toda la noche y trasnochado y no conseguir nada y lavaba sus redes? ¿Y ahora con qué voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué voy a llevar a mi casa? No tengo el dinero para pagar esto. Necesitamos comprar esto. Y lavando sus redes, frustrado porque no pescó nada en la noche. Y Jesucristo le pide que le preste la barca, que deje de lavar sus redes. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Dejar su necesidad a un lado. Segundo, dedicar tiempo para el servicio de Dios. Porque cuando la barca le prestó para que Jesucristo predique, esa barca no pudo ser usada para nada más que para la obra de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Tercero, escuchó él también la palabra de Jesucristo. Y luego de esto, Jesucristo le dijo: boga mar adentro y echa tus redes. Y Dios te va a permitir que la circunstancia esté en ti, frente a tus ojos, la estés viviendo, para hacerte comprender que tu entendimiento se sujeta al tiempo y a la circunstancia, mas en Dios nada está ligado a esto. Que Dios rompe el tiempo, la circunstancia y la adversidad. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos logrado, pero más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué dice que pasó cuando Pedro echó la red? Una pesca sobrenatural, a tal punto que su barca se hundía, que tuvo que llamar a los demás para que recogiesen los peces. Mire, circunstancia. Dios no te va a librar de las circunstancias, en la circunstancia que Dios se va a glorificar. Tercero, tu entendimiento dice que la pesca es en la noche y no en el día, pero Pedro rompió su entendimiento y le dijo: en tu palabra voy a echar la red, porque en la noche se pesca, no en el día. Tercero, obediencia.
Obediencia en medio de la circunstancia. Cuando le echó la red por la palabra de Cristo, una pesca sobrenatural. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Obró o no obró Jesucristo más allá de lo que le pidió y entendió Pedro. Obró. Daniel, un edicto del rey le dijo que a todos aquellos que estén orando, proclamando, profesando un Dios que no sea el Dios de ese rey, que iba a ser echado ¿en dónde? ¿En el foso de quién? Pues los leones. Imagínense, ¿no? Yo me ponía a meditar. Quizás Daniel, orando en su cuarto las 3 veces al día, nunca dejó de orar. Pero quizás en su entendimiento sabe qué pedía Daniel en sus oraciones. Señor, que no me boten en el foso de los leones. Señor, que no me echen en el foso de los leones. Líbrame, Señor, de esta circunstancia. ¿Y qué le pasó a Daniel? Le botaron en el foso de los leones. Pero ¿sabe qué? Ahí Dios le trató el entendimiento a Daniel. Porque mire lo que salió y testificó Daniel cuando el rey Darío fue y abrió las puertas del foso de los leones. ¿Qué dijo Daniel? Vive Jehová mi Dios, que mandó un ángel, vio lo que no pudo haber visto cuando estaba bien. Vi el ángel del Señor que mandó y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Segundo, vio el poder y la gloria de Dios manifestarse en medio de su adversidad. Y tercero, dice que el rey hizo un edicto para que él sea bendecido y prosperado y toda la nación tema al Dios de Daniel. Posicionamiento, reconocimiento, el poder de Dios que obró más allá de lo que Daniel pidió y de su entendimiento. Y así muchos casos más, hermano, hermana, que podemos citar, que yo le invito a escudriñar. La viuda de Sarepta, que tenía poco aceite y poca harina, y que cuando Elías fue le encontró cogiendo leños, y que cuando el profeta le pidió agua en medio de la escasez, Dios siempre te va a pedir algo que tú sientes que no estás en condición de darles a Dios. Dios te va a pedir que muevas en fe. Luego le pidió: hazme una torta de pan. ¿Y qué le dijo a la mujer? Solo tengo poca harina y poco aceite. Y es más, esta poca porción con la leña que yo recogí, vamos a prepararla para comer yo, mi hijo, y dedicarnos a morir. Y el profeta le dice: dime, Jehová Dios, que por la palabra de Dios, que si tú vas y me preparas primero a mí la torta de pan cocida en la leña, y luego preparas para ti, no escaseará ni la harina ni el aceite de tus vasijas. Mire, ¿se da cuenta que la mayorcita debió haber estado rompiéndose la cabeza? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¿Será o no será? ¿Será posible o no será posible? ¿Funcionará o no funcionará? Rompiéndole el entendimiento. ¿Y qué pidió la viuda? Vamos a comer y nos vamos a dedicar a morir. No pedía más. Pero ¿qué pasó después de que se movió en fe y en obediencia? Le dio la torta al profeta y ojalá funcione, si no, vamos a morir sin probar último bocado. Y dice que comieron casi por 3 años y medio, el profeta, la viuda, su hijo y los que estaban en su casa. ¿Le dio o no le dio más allá de lo que pudo pedir? Le dio. ¿Abundó o no abundó el aceite y la harina en medio de la sequía en la casa de la viuda? Abundó. Pero es el poder de Dios que se mueve cuando tú comprendes todo esto, de que Dios tiene cosas mejores. No te va a quitar la circunstancia, no te va a quitar la adversidad, la enfermedad, el dolor, la angustia, la escasez. No te va a quitar el hecho de que personas tratan de influenciar en tu vida. Mire, cuando José oró, cuando José vio la visión, ¿qué pasó? Sus propios hermanos se levantaron en contra de él. Lo quisieron matar, lo vendieron por esclavo, terminó en la casa de Potifar. Y cuando se negó a llegarse a la mujer carnalmente, a la mujer de Potifar, dice que le arrancó las vestiduras y él huyó casi semidesnudo. ¿De qué fue acusado? De un violador. Y quizás la oración de José era: Señor, que no me acusen, que no me acusen, que no me acusen. ¿Qué le pasó? Acusado. Y luego que le acusaron, quizás fue la oración de José: que no me metan a la cárcel, que no me metan a la cárcel. ¡Pum! A la cárcel. ¿Por qué Dios va a ir en contra de tu entendimiento? Pero aunque quizás tú sientas que Dios no está escuchando tu oración, déjame decirte, Dios siempre escucha y todo lo ve y todo lo sabe.
Porque Él está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y Dios siempre tiene el control de todo tiempo. Y está obrando a tu favor. Pero mire, pero fue precisamente en la cárcel que quizás Él estaba orando: José, sácame de la cárcel, Dios, sáqueme de la cárcel, Dios. Dios se obró más allá de esa petición, más allá de lo que Él pedía y de lo que Él entendía. Porque le conectó al copero, el copero le conectó a Faraón. ¿Y a dónde salió? Salió de la cárcel a sentarse en un trono como gobernador. Y de aquellos que le propiciaron el mal, que fue su propia familia, acá Dios lo posicionó para bendecir a aquellos que le procuraron el mal. ¿Obró o no obró Dios abundantemente? ¿Obró o no obró más allá de lo que Él se alcanzó a pedir y a entender? ¿Obró? Entonces mire, Efesios 3:20 es tan claro, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Tremendo. Hermano, hermana, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Vamos ahora, vamos a ponernos de pie.